de la construcción del derecho romano, porque en cada etapa y durante cada forma de gobierno y en cada etapa hay una producción de derecho importante dentro del derecho romano. Así, dentro de la etapa de la monarquía, que es la etapa arcaica, forma de gobierno monarquía, etapa arcaica, hay una producción de derecho. Forma de gobierno república, que es la segunda, está la etapa clásica del derecho. Y en la época del imperio es la última etapa en la producción y formulación del derecho romano. Estaríamos viendo entonces cómo la res pública, cosa pública o república, que pertenece a todos, fue la segunda forma de gobierno del Estado romano, que inicia en el año 510 a.C. al 27 a.C. El sistema de la político de la monarquía estaba agotado. Hay dos posiciones al respecto, que el cambio fue de una manera violenta y otra que fue de una manera bastante gradual. Yo me inclino por la segunda, que fue de una manera gradual, porque hay evidencias de que principian a formular y a prepararse para el paso de un nuevo sistema político, porque ya el sistema de la monarquía, que era arcaico, era la etapa arcaica, que había formulado un derecho muy duro, un derecho violento, un derecho inflexible y sin proporción. No había proporción de la pena. Vino a ser modificado por el derecho formulado en la etapa de la República. Así que más creo que fue de una manera gradual y paulatina. El pueblo romano tenía mucha vocación para el derecho y para la literatura, y habían absorbido toda la cultura, habían asimilado la cultura de los griegos. Entonces era un pueblo que seguramente el derecho y las formulaciones que se produjeron en la etapa monárquica ya les habían rebasado y decidieron darse toda esa transformación. Luego hay algo importante que propició esa transformación y fue la actuación de la clase plebeya, porque la clase plebeya se mantuvo siempre en pugna con la aristocracia romana, porque la aristocracia romana pues eran los patricios, que eran los descendientes que tenían linaje monárquico, y ellos tenían acaparado todos los espacios los tenían acaparados, todos los espacios de poder, y no le daban margen a los plebeyos que pudieran acceder a espacios de poder. Entonces los plebeyos siempre lucharon. A los plebeyos no se les dio nada gratuitamente. Los plebeyos es el pueblo romano, es el populus romano, que no tenían linaje aristocrático. De ahí que vean ustedes que se promulgó una ley importantísima que viene a ser como la primera constitución del pueblo romano, que es la ley de las 12 tablas, que se le llama ley decemviral por los magistrados extraordinarios llamados decemviros que la redactaron. Y esa ley decemviral y el mismo sistema republicano, la república como sistema político,
diríamos que trajo un gran equilibrio para el pueblo romano, porque logró que ya no hubiese tanto antagonismo entre plebeyos y patricios. Incluso la ley de las 12 tablas trajo la abolición de disposiciones que tenía la ley Canubia o Connubia, que era la que prohibía el matrimonio entre dos personas de distinta clase social. Plebeyos y patricios no podían contraer matrimonio, de tal manera que en el momento en que se promulga la ley de las 12 tablas, ya está permitido el matrimonio entre, Sara, lo siento, pero la red que tienen algunos de ustedes está fallando y yo no puedo hacer nada porque no está en mis manos solucionarlo. Y realmente lo siento, pero no puedo hacer nada. De esta cuenta les decía que principia a haber cierta armonía y los romanos lograron finalmente, el pueblo romano logró acceder a espacios de poder y a todos los espacios de poder, magistraturas, consulados, ser jueces, ser todos los cargos que se llamaban honoríficos o cargos de honor. Y dentro de la República, sí, con mucho gusto. Ahorita veo. Vamos a ver por dónde vamos aquí. La parte de la ley de Semviral. 14. Bueno, los órganos políticos que tuvieron... No, yo realmente no estoy grabando clases para subirlas, porque si las grabo se me van los alumnos y ya no vienen. Ya tuve esa experiencia. Solo venían como 30 de 100 y pico que tenía cuando grababa las clases. Entonces ya dejé de hacerlo. Bueno, les decía entonces que los órganos políticos de la República, segunda forma de gobierno, y entonces está lo que se denomina primera magistratura. Y la primera magistratura equivaldría, el primer magistrado equivaldría al monarca o rey que hubo durante la primera etapa y forma de gobierno de la monarquía. Pero no actuaba solo, al igual que en la época de la monarquía, estaba también controlada por un senado muy poderoso, un senado que tenía una cantidad de atribuciones. Era un senado fuerte. Y por otro lado, tenía otro órgano importante, que eran los comitia, y sobre todo los que tuvieron más importancia y más participación en los temas legislativos de carácter político y hasta con atribuciones de carácter electoral, fueron los comitia centuriata, es decir, los comicios por centurias o comicios centuriados, que se recuerdan que les dije yo como signo distintivo de estos comicios centuriados, que eran aquellas personas que podían estar ya aptas para poder ser llamados a participar en la defensa de Roma, llamados para la guerra. Entonces los comicios centuriados tenían una gran connotación, es decir, un gran significado de carácter militar. Estos son los tres órganos que se tuvo durante la República.
el magistrado, el senatus o senado y los comicios. Y de los comicios, el más importante son los comicios centuriados. Luego, aparte de todos estos órganos que tuvo la República, el Senado fue tan importante y tenían un ejercicio democrático importante, porque el magistrado presidente, que era el que tenía las funciones del monarca de aquella época, comunicaba su opinión a los senadores y les recababa su parecer. Entonces, el magistrado hacía la exposición de su propuesta, pero les pedía a los senadores su opinión, que debatieran. Podía haber diálogo, podía haber discusión, podía haber debate. Es decir, que algunas personas podían pronunciarse en contra. Y solo cuando se lograba el consenso, entonces aquella disposición y aquella decisión que iba a ser dispuesta se sometía a votación del pueblo romano a través de los comicios, a través de sus órganos de votación, que eran los comicios. Y todavía después de que se daba la votación, la función del Senado es aprobar esa votación, aprobar esa elección y posteriormente ratificarla para que se convirtiera en una disposición vinculante. Eso significa obligatoria para el pueblo romano. Entonces vean ustedes que ese ejercicio democrático que se tiene durante la República en Roma no es muy lejano al ejercicio democrático que existe hoy en algunos parlamentos y que debería de existir en el Congreso guatemalteco. Por otro lado, el Senado se reunía en un lugar cerrado, es decir, que tenía un espacio especial, lo que ahora sucede de la misma manera con el que conocemos con el nombre de hemiciclo. Y por lo tanto, el Senado tenía autoridad. El Senado tenía esa autoridad de la que estamos hablando. Ahí ya respondieron a la pregunta, gracias. Por otro lado, el Senado tenía unas competencias importantísimas. Se le hacían consultas y el Senado emitía una respuesta, y esa respuesta se le llamaba Senado Consulto. Y eso más adelante constituyó fuente en la formulación del derecho romano. Se convirtieron en leyes. Las consultas, las respuestas que daba el Senado, se convirtieron en leyes romanas. En materia financiera, establecía todo lo relativo a los impuestos, al tributo. Se acordó la acuñación de la moneda. En el campo militar, el Senado definía la guerra y también decía cuándo se terminaba la guerra. En materia de política exterior, recibía a los embajadores de otras latitudes y también mandaba embajadores a otros reinos. En materia de política interna, tenía todas las funciones del poder local como que fueran alcaldes. Y también controlaban a todos aquellos grupos que
que podían estar haciendo manifestaciones y que podían causar algún peligro para la República. Y en materia legislativa, pues las respuestas que daban se convertían en ley. Y luego el Senado tenía tanto poder que cuando lo exigía el momento, porque había alguna sedición o algún peligro de invasión, suspendían las garantías e incluso suspendían las facultades que tenía la nobleza, porque la nobleza, por tener esos títulos nobiliarios, tenían ciertas prerrogativas, pero hasta esas prerrogativas podían ser suspendidas por el Senado. Ángela, adelante. Ángela, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, con mucho gusto. Ángela Fernández, tienes levantada la mano. Licenciada, buenas noches. Fíjese que estos 20 minutos no hemos escuchado su exposición. Hemos corroborado por mensajes y creo que está fallando el internet. Sí, yo lo siento mucho y les decía que no, que lamentablemente yo no puedo hacer nada. Solo para su conocimiento, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Sí, ahí estuvimos viendo en el chat y algunos compañeros contestaron que creo que era el internet de Tigo el que está fallando. Sí, en estos momentos sí se le escucha bien. Gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues en el último siglo de la República, el último siglo de la República, hubo muchísima convulsión, mucho estallido social, muchas revueltas y luchas internas y externas para Roma, por lo que Julio César decide que se forma un triunvirato para recomponer el orden de la República y entonces se ponen de acuerdo con el general Craso y con Pompeyo, Pompeyo era yerno de Julio César. Luego, esta convulsión romana también sucedió. Todos estos estallidos sociales y toda esta ingobernabilidad que sufrió Roma también se dio porque Roma se había extendido tanto, el imperio había crecido de una manera pero asombrosa. Roma estaba dominando desde Algeciras, sitúense ustedes en el Mediterráneo de España, donde principia el Mediterráneo en Algeciras y donde termina todo el Mediterráneo hasta Turquía. El mar interno, el Mare Nostrum, todo eso le correspondía estaba dominado por Roma. Estaban dominadas las Galias, que es Francia, parte de Alemania, con las tribus de los teutones. Los bárbaros también eran alemanes. Dominaron la Britania, dominaron Inglaterra, dominaron España, a los hispanos y a los ibéricos, África, a la Mauritania, a la Mesopotamia, Egipto, que es parte de África. Todo eso estaba dominado. Entonces, eso provocó una gran cantidad de problemas a Roma, porque obviamente habían cargas de carácter económica, había demasiada gente, habían demasiados conflictos, había que nombrar gobernador en las provincias, había que nombrar cónsules
en los lugares para que gobernaran todos esos lugares. Y de esa cuenta, que Roma principió a tener una cantidad de problemas, se volvió realmente ingobernable. Y fue cuando Julio César decía que se forme ese triunvirato y que se forma con Pompeyo y el general Craso. En ese tiempo lograron también derogar la constitución de Sila, que se quería convertir en dictador de Roma, y sofocaron la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco. También vencieron a los piratas en el Mediterráneo. Y luego vean ustedes, pues, que lograron en ese tiempo restaurar todo el orden del Imperio Romano. Pero posteriormente fue asesinado Julio César, que fue el primer César de 12 Césares que tuvo Roma. Julio César fue el primero de los Césares y fue asesinado. Y tres generales del ejército romano, jóvenes simpatizantes de la República y de César, deciden formar otro triunvirato para volver a recomponer la República Romana. Ese segundo triunvirato estuvo formado por Marco Antonio, Lépido y el joven Octavio. Pero recuerdan ustedes que Marco Antonio fue mandado a Egipto para combatir los ejércitos de Cleopatra. Sin embargo, hace una alianza estratégica, política y amorosa con ella y procrean 3 hijos. Cleopatra ya tenía el hijo más grande, Cesarión, era el hijo de Julio César. Y en este sentido, Octavio va y combate a Marco Antonio en Egipto. La leyenda dice que se suicidan. Puede ser que hayan sido asesinados. El heredero de Julio César, que era Cesarión, y los 3 hijos de Marco Antonio también. Muere toda la familia. Octavio regresa triunfante a Roma y ahí principia el pueblo a proclamarlo y le dan la investidura de príncipe. Allí, en el Principado, y que se llama diarquía, porque Octavio, que ideológicamente es partidario de la República, quiere continuar con la República y rechaza todos esos halagos del pueblo romano y se niega a aceptar. Sin embargo, es tanta el asedio del pueblo romano que termina por aceptar. Porque se le llama gobierno de 2. Gobierna Octavio, pero gobierna con el Senado. Pero llega un momento que el pueblo le da la investidura augusta de los dioses y lo convierten en Dios y hombre. En ese momento, a Octavio ya no puede. Ya también las mieles del poder lo han engolosinado y acepta la investidura y se convierte en emperador. Y ahí principia los emperadores romanos. Desaparece la función del Senado, porque el Senado sigue existiendo, pero como un órgano de carácter administrativo, que solamente obedecen los dictados del emperador.
El emperador toma todas las decisiones y se vuelven a concentrar en él todas las funciones que antiguamente tenía el Senado. Funciones de carácter legislativo, de carácter político, de carácter religioso, las funciones que tiene el Ministerio de Finanzas hoy, las funciones que tiene el Ejecutivo, el Legislativo, las funciones de acuñar moneda del Banco de Guatemala. Todas esas funciones se concentran en el emperador. Y entonces ahí principia a producirse el Imperio Romano, cuyos órganos políticos son el Principado y el Senado en la diarquía. En la siguiente fase, su único órgano político es el emperador. Esa es la tercera etapa del imperio romano. Ahí, en el imperio romano, el imperio romano termina por dividirse en dos. Es tanto lo que hay que administrar que se crea la capital de Oriente, con capital en Bizancio, cerca del Bósforo, lo que hoy se conoce como Turquía. Un emperador, un rey de los bárbaros, Alarico, y también se proclama rey Odoacro. Odoacro también es un general comandante de los ejércitos mercenarios. Y el último emperador que es depuesto por Odoacro, vean qué coincidencia, también se llama Rómulo Augusto. El primero fue Rómulo en la fundación de Roma, el último también es Rómulo Augusto. Después se produce en Roma una dinastía un sistema político y una dinastía de reyes, que termina cuando en Italia se proclama República Italiana con la instauración de un presidente o jefe de gobierno y un congreso o senado. Pero la capital de Oriente subsistió hasta como en el año 495 después de Cristo. Se supo mantener, trató de recomponer el Imperio Romano, trató de reunificarlo, lo logró en gran cantidad, porque logró reconquistar algunas provincias. También trató de unir al Imperio Romano por medio de la religión cristiana. Constantino se convirtió al cristianismo y convirtió el cristianismo en religión oficial del Estado, hasta que fueron vencidos por los otomanos, y que entonces principia ya la época de los sultanes y del famoso Topkapi, el gran sultán de los turcos. Y ahí termina la producción del derecho romano, de ahí termina la gran historia que da lugar a Roma. Ahora, dentro de toda esta parte del Imperio Romano, también se produce una figura de los Césares.
pero dentro de la, porque se autoproclaman como césares, pero que también pueden conjuntar, algunos pudieron conjuntar la categoría de emperadores. Dentro de la República está Julio César, que es el que da inicio a los césares. Y después hay 11 césares más dentro del gobierno romano. Y de la dinastía de los emperadores, que algunos emperadores fueron solo porque el pueblo los llamó, y habiendo algún vacío de poder, los invistieron como emperadores. Pero algunos emperadores romanos no nacen de la dinastía. Por ejemplo, el emperador Galba, que también se autoproclama César. Galba era noble, pero no deviene de una dinastía de emperadores. Y sin embargo es uno de los 12 Césares. Porque las dinastías del Imperio Romano solamente fueron 4. La dinastía de Julio Claudio, donde está Augusto Octavio, que fue el primer emperador de los romanos. Tiberio César, que era hijo adoptivo de Augusto. Calígula y Claudio, que eran sobrinos de Tiberio. Y Nerón, que también era sobrino de Tiberio. En la segunda de las dinastías está la dinastía Flavia. Vespasiano, el emperador Vespasiano, el emperador Tito y el emperador Domiciano. En la tercera dinastía de los emperadores, eso está en la 25. En la tercera de la dinastía está el emperador Adriano, Antonino, Marco Aurelio y Cómodo. Cómodo es el emperador que sale en la película del Gladiador, ¿se recuerda? En la cuarta dinastía está la dinastía de los Severos. Septimio Severo, Caracalla o Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Esta dinastía de los Severos realmente fue forjada por la esposa de Septimio Severo, que se empeñó en formar una dinastía a partir de Septimio Severo, y ella no era romana. Ella era despreciada en el pueblo de Roma por las mujeres romanas y era discriminada porque era una princesa siria, pero tuvo tanta fuerza y tanta influencia en el emperador Septimio Severo, que logró forjar la dinastía de los Severos, formada por Septimio, Caracalla, Heliogábalo y por Alejandro Severo. Pero aparte de estas dinastías, hubo otra cantidad de emperadores que no pertenecían a estas dinastías. El sistema político del imperio se fue socavando poco a poco, porque desde la primera dinastía de los emperadores, desde Tiberio, principiaron a actuar con muchísima arbitrariedad. Había terminado la república, había terminado el sistema democrático, y Tiberio cometió muchos crímenes. Calígula mandó a matar hasta a su madre, a sus hermanas, a sus sobrinos. Y gracias a que Claudio
que era de la dinastía de los Claudios, y era el único, casi el único que quedaba, y que no lo lograron ver, porque incluso cuando lo llevaban a los juegos y a las fiestas del pueblo romano, lo llevaban con la cabeza tapada porque tenía problemas neurológicos, babeaba, tartamudeaba, movía la cabeza, la inclinaba, movía los brazos. Por eso seguro eran problemas neuronales de la periferia. Y cuando asesinaron a Calígula, porque los ejércitos se sublevaron y ya no le toleraron más los crímenes que había cometido, Calígula obligaba a los grandes hacendados, a los grandes adinerados de Roma a que lo nombraran y lo instituyeran como heredero en su testamento. Y cuando ya estaba aprobado y registrado el testamento, Calígula los mandaba a envenenar para quedarse con todos los bienes. Y llegó a acumular, pero cantidades extraordinarias de riqueza. Cuando asesinaron encontraron a Claudio escondido atrás de una cortina. Y cuando lo sacaron de ahí, él pensó que era para matarlo porque ya casi no quedaba gente de la dinastía Claudia. Y el pueblo lo proclamó emperador. Estuvo más de 20 años como emperador. Y en la historia que cuenta Suetonio, historiador romano, dice que a Claudio lo mandó a envenenar Nerón. Nerón era hijo de Agripina y de Domiseo. Y también mandó a matar a su madre, mandó a matar a todos sus sobrinos, mandó a matar a sus hermanas para que ninguno le quitara el poder. Incendió Roma. Y Suetonio cuenta en su historia, en la historia de Roma, cuenta que una torre alta que había en Italia que se llamaba la Torre de Mecenas se fue a parar. Ahí se fue a sentar a observar la grandeza de las llamas. Y fue un incendio que duró 6 días y 7 noches. Y después, personalmente fue a saquear todo lo que había quedado y se lo llevó. Y al fin también el pueblo romano se cansó y cuando él supo que lo iban a matar y que lo andaban buscando para matarlo, principió a huir y a huir. Y ninguna persona, a todos los que él acudía, a los senadores, a todos los que tenían cargos altos, que él les pedía ayuda, todo el mundo le cerraba las puertas, ninguna persona le contestó y decidió huir. Y al final, cuando él se dio cuenta que ya tenía cerca al ejército que lo iba a matar, se dio muerte. Entonces, realmente esta dinastía de los Claudios fue terrible, terrible, terrible. Y eso fue lo que pasó en Roma, las arbitrariedades y los excesos que cometieron los emperadores. Eso trajo consigo que los bárbaros se sublevaran. Los bárbaros eran de la parte alemana, de las tribus de los teutones. Y lo que hacían los emperadores es que cuando sometían a un reinado vecino, se traían a sus hijas y a sus hijos y se los traían para Roma. Ahí los educaban como príncipes, vivían en palacios, tenían buena educación, vestían la toga romana. Pero cuando uno de estos reyes quería sublevárseles a los romanos,
lo que tenían en esas jóvenes y en esos jóvenes, hijos de los reyes de las provincias que ellos tenían sojuzgadas y sometidas, lo que tenían era ahí rehenes. Porque si uno de ellos se quería sublevar, le daban muerte a los hijos que los tenían viviendo y los tenían secuestrados como rehenes en Roma. Y bueno, esa es la gran historia de las formas de gobierno, de sus órganos políticos, y que coinciden con 3 etapas fundamentales en la formación del derecho, y que dentro de la época arcaica, que es la primera época de producción del derecho, pues se produce la formulación de la primera constitución romana, la ley famosísima de las 12 tablas, llamada también ley decemviral, por los decemviros, que eran magistrados extraordinarios, que fueron quienes la redactaron. Después viene la época de la República, que fue la época de mayor florecimiento del derecho y de las instituciones jurídicas, el estatuto sustantivo que da los derechos subjetivos a una persona, el estatuto procesal, que es el juicio civil, los derechos reales, que es la propiedad y todos sus derivados, los derechos personales, que es el derecho de obligaciones o la obligatio, que da lugar al derecho contractual y que vamos a ir estudiando poco a poco durante este semestre en las diversas sesiones de clase que tengamos. Para próxima clase estaríamos dándole tratamiento a la estructura social, política y judicial de Roma, que principia en página 31. Les sugiero que se adelanten en la lectura. Sería muy bueno si se adelantan en la lectura, porque también así ustedes estarían en capacidad de formular preguntas y de hacer aportaciones a la clase. David, adelante. Muy buenas noches, licenciada. Perdóneme, fíjese que hoy es mi primera clase con usted y no sé qué material es el que hay que tener para poder estar en su clase, licenciada. Solamente eso, gracias. Bueno, el libro que me sirve a mí de guía para el desarrollo del curso y que va acorde con el programa oficial de la cátedra, es el Derecho Romano y su sistema de acciones. La autoría es de Marco Aurelio Albeño, María Elisa Sandoval, una servidora de ustedes, y Luis Ranferi Díaz. Hay un chat que tiene la clase y tenemos una persona que es enlace de la sección K, que es Cristian Muchuch. Con él puedes abocarte porque él tiene ya una copia del programa en PDF, una carátula del texto, y también ahí les proporcioné yo el contacto de la persona que distribuye el texto o a quien se lo da la editorial Billy. Ok, licenciada, mucho gusto. Entonces, gracias. Yo ahorita voy a ubicar al jovenazo ahí para que a ver si me puede ayudar. Por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ramiro, adelante.
A este libro en las sucesivas clases lo vamos a estar desarrollando hasta el final. Para la próxima clase es el tema de la estructura social. Bueno, tentativamente sería la lección 2, página 31 hasta la 56. Porque ya después de esa clase entramos a la definición del derecho romano. Estructura social, política y judicial de Roma. Ese sería el tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y 7. Bueno, entonces les estaría yo deseando a Sara Gil. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Cuando usted habló de la primera constitución romana, dijo que también se llamaba 12 tablas y dio otro nombre, pero no le alcancé a escuchar. Perdóneme, ¿lo podría repetir? Ley de las 12 tablas y también la ley de Semviral. Con C. La ley de Semviral, debido a que fue redactada por unos magistrados extraordinarios que se llamaban decemviros. Muchas gracias, licenciada. Bueno, a la orden. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Quién eran los que se presentaban en el Senado? Eran los senadores, pero al Senado podía llegar el primer magistrado, es decir, como el presidente. Y ahí le hacía al Senado las propuestas. Ahí se discutían y si había consenso, se aprobaban y después iban a votación en los comicios. Y después regresaba al Senado para la aprobación, ratificación de las decisiones. ¿A eso te refieres? Sí, licenciada, muchas gracias. Uh-huh. Ahí estaríamos. Gracias, Liz. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.